Bien, chicos, ahí tenemos en pantalla, bien jovencitos. Entonces comenzamos con nuestro vocabulario básico, ¿de acuerdo? Son palabritas que de repente ya le hemos visto, algunas, y otras que recién las vamos a trabajar, pues, ¿no? Tenemos la palabra acervo, ¿de acuerdo? Y acervo es agrio, ácido. Entonces, el sinónimo de acervo, ¿cuál sería? Bien, y el sinónimo de acervo tiene que ser acre, ¿de acuerdo? Acre es ácido, ¿no? Y entonces el antónimo debe ser algo dulce, pues, ¿no? Azucarado. ¿Cuál será el sinónimo de acervo? Que diga el antónimo de acervo, de acre, y la palabra tiene que ser melifluo, ¿de acuerdo? Melifluo es dulce, azucarado. Tenemos la palabra ojeriza, ¿no? La ojeriza viene a ser el odio, el rencor, la antipatía, un sinónimo de ojeriza. Le tiene ojeriza al profesor de razonamiento matemático. ¿Cuál ¿Tirria? sería? Muy bien, correcto. Tenemos la palabra tirria, ¿no? Odio, antipatía, desprecio. Y todo lo contrario, ¿qué sería? Aprecio. El aprecio. Muy bien, el aprecio. Correcto. Tenemos la palabra hesitar, ¿no? Hesitar. Y hesitar es dudar. Vacilar. Muy bien, la palabra vacilar, correcto. Y todo lo contrario a vacilar sería, Confiado. no, el confiado es el que, crédulo, pues, ¿no? Es el confiado. Profe, la palabra seguro podría ser, ¿no? Todo lo contrario a una persona dudosa, a una persona... Avesado. ¿Cuál? Avesado. Avesado. No, el avesado es la persona con mucha experiencia, es el significado de avesado. ¿Cómo se le llama a la persona que no duda, ¿no? Que no vacila? Debe ser perseverar. Todo lo contrario a vacilar, a dudar, es perseverar, ¿no? Tenemos neófito. Neófito, persona que recién se inicia o comienza en algo. ¿Cómo lo llamo? Bisoño. ¿Cómo? Bisoño. Bisoño, muy bien, tiene que ser bisoño, que es el inexperto. Y todo lo contrario sería, lo acabamos de decir, ¿no? Avesado. Claro que sí, el avesado, que sería el experto, el perito. Infausto, la persona de muy mala estrella, es el infausto. De muy mala estrella quiere decir que todo le sale mal, ¿no? Que es una persona desventurada. Sinónimo de infausto. Desdichado. Claro que sí, el desdichado. Y todo lo contrario al desdichado, facilito. Facilísimo, pues, ¿no? ¿Cuál sería? El Afortunado. afortunado, correcto. Una apología, la número 6. Una apología. Una apología, pues, es un elogio, es una loa, es una alabanza. Encomio. Muy bien, correcto. Y todo lo contrario al encomio, profe, sería el insulto, ¿sí? El agravio también. Una parecida a insulto, al agravio, a la ofensa. ¿Cuál es la palabra apropiada? Y sería la invectiva, ¿de acuerdo? Una invectiva es un agravio, ¿no? Un insulto. Salaz. Ya lo hemos visto esta palabrita, salaz. La persona muy pegada a los placeres carnales.
ese es el salaz. Lujurioso, erótico, voluptuoso. Cicalíptico también se le dice. Rojizo. Sinónimo de salaz. ¿Fértil? No, fértil es productivo. Oh, sibarita. Claro que sí. Sibarita, ¿no? Profe, me está engañando, ¿no? Busquen en el sunario y uno el significado de sibarita es lujurioso, pues, ¿no? Y todo lo contrario del sibarita, ¿cuál sería? Casto. Claro que sí, el casto, pues, ¿no? Safio, persona sin educación. Ese es el safio. Grosero, vulgar, sinónimo. Chabacano. Muy bien, el chabacano. Y todo lo contrario al chabacano, El culto. el culto, correcto, muy bien. Poltrón, poltrón, ocioso, vago. Holgazán. Holgazán, correcto. Y todo lo contrario al holgazán, Hacendoso. hacendoso, muy bien. Besanía es la locura, Demencia. demencia, correcto. Todo lo contrario a la demencia. Juicio. Juicio, muy bien, ¿no? Que sería la razón, pues, ¿no? Ubérrimo, productivo, que da muchos frutos, ese es ubérrimo. Fértil. Claro que sí, fértil. Todo lo contrario al fértil, facilísimo, pues, ¿no? Estéril, pues, ¿no? Temoso, la palabra temoso, terco, porfiado, eso es temoso, no confundir. Pertinaz. Claro, muy bien, pertinaz. Temoso, algunos dicen que tiene temor. No, temoso es el terco, el porfiado. Y todo lo contrario al pertinaz, tolerante, ¿de acuerdo? Tolerante, condescendiente. Subyugar, también lo hemos visto esta palabrita. Oprimir, esclavizar, someter, eso es subyugar. ¿Cuál sería su sinónimo? Avasallar. Avasallar, muy bien, correcto. Todo lo contrario a avasallar. Redimir. Redimir, muy bien. Y el suspicaz. ¿Quién es el suspicaz? Que desconfía de todo. ¿Cómo lo llamo? Receloso. El receloso. Pues es todo lo contrario, ¿qué sería? Confiado. El confiado, muy bien. Y la palabra sofisma, sabemos que un sofisma es una patraña, una mentira, y todo lo contrario sería la verdad, pues, ¿no? Bien, chicos, este vocabulario básico, y ahora lo aplicamos, ¿no?, a oraciones. Fíjense, ahí tengo la palabra salaz, la palabra inicuo, la palabra apócrifo, denigrante, encapotado, asentimiento, solaz, demacrado, júbilo, inocuo, infringir, benévolo, corajudo o corajudos, sagaz y denegó, ¿no? A ver, vamos a colocarlas en las oraciones para darle un sentido bien comprensible. Fue una celebración matrimonial llena de... Júbilo. Muy bien, claro que sí, júbilo, correcto, ¿no? Y júbilo es la extrema alegría, ¿no? La dicha. Cuento con él de las principales autoridades. Asentimiento. Muy bien. Y el asentimiento viene a ser autorización. Cuento con la autorización, venia. El reto fue asumido por algunos. ¿Cuál sería ahí la palabra apropiada? El reto fue asumido por algunos. Corajudos. Corajudos, muy bien. Y a ver, ¿qué es corajudo? Valiente. Muy bien, valiente, atrevido, osado, ¿no? Y también en su segunda sección, la persona que tiene bastante coraje, o sea, cólera también, ¿no? El colérico también se llama corajudo. Pero
entre sus acepciones está el de valiente y atrevido. Chile, la Denegó. extradición... ¿Cuál? Denegó. Muy bien, ¿no? Denegó, sinónimo de negar, de desaprobar. Presentó el cual fue rechazado. Y se refiere a un documento. Ahora, si ese documento fue rechazado, ese documento era... Apócrifo. Muy bien, correcto, ¿no? Era falso, pues, ¿no? Tuvo un comportamiento. Denigrante. Muy bien, correcto. Denigrante, o sea, repudiable, condenable, ¿no? El padre perdonó la traición de su hijo. Benévolo. Correcto, benévolo, bondadoso, pues. Fue un día lo que no permitió ir al campo. Encapotado. Muy bien, encapotado. ¿Y qué es encapotado? Todo lo que está lleno de nubes, pues, ¿no? Nublado. Nublado, claro. Su rostro reflejaba su desconsuelo, o sea, su Demacrado. desdicha. Demacrado. Correcto, muy bien, demacrado. Tus empresas fueron multadas por Infringir. infringir, muy bien, o sea, desacatar, pues, ¿no? El vendedor estafaba a sus clientes. Sagaz. A ver, ¿cuál? Sagaz. Sagaz, muy bien, correcto. ¿Y qué significa sagaz? Astuto. Astuto, pues no pillo, hábil para el engaño. Se fue a las playas del Caribe. Se fue de inicuo, de inocuo, de salaz, de solaz. ¿Cuál será la respuesta ahí? Si se va a las playas del Caribe, ¿no? Lo hace por relajo, diversión. Solaz. Ay, Muy bien, claro, debe ser solaz. Se fue de solaz a las playas del Caribe. El solaz es el relajo, ¿no? El emperador siempre organizaba orgías. Si siempre organizaba orgías, ¿cómo lo puedo llamar ese emperador? Salaz. Claro, lujurioso, pues no, erótico. El gobernante oprimía a sus opositores, inicuo o inocuo. Inicuo. Inicuo. Muy bien, inicuo, correcto, que es perverso, ¿no? Cruel, o en su segunda sección también es la persona, pues, injusta. Ese alimento no es dañino, sino inocuo, pues, ¿no? Inofensivo. Inocuo quiere decir que no hace daño o que es saludable, pues, ¿no? Si yo preguntara inicuo e inocuo, ¿qué tipo de palabras son? ¿Qué me responderían? Inicuo e inocuo. Antolinios. No, porque si te das cuenta, uno es perverso y el otro es que no hace daño. Son homónimas, parónimas, homógrafas, homófonas. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de palabras son? Y estas palabras son parónimas, ¿de acuerdo? Parónimas. Por ejemplo, salaz con solaz, igual, son parónimas. Palabras de parecida escritura, parecida pronunciación, pero significados totalmente distintos. Muy bien, chicos. Ahora sí nos vamos a nuestra comprensión de lectura, a la práctica número 5. Práctica número 5. Un momentito, por favor, voy a mostrar en pantalla el material. Bien, chicos, ahí tenemos el texto en pantalla, ¿de acuerdo? A ver. Vamos a desarrollarlo. A ver, chicos, en comprensión de lectura, lo más saludable para que podamos desarrollar completamente las prácticas es que ustedes ya hayan leído los textos, ¿de acuerdo? O sea, para la próxima clase ya les voy a pedir que ya hayan leído los textos, entonces nosotros hacemos un poco de teoría y después hacemos la corrección de los mismos, ¿no? Pero ya ustedes que lo hayan, pues, visto, ¿no?
y desarrollado las lecturas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, para la próxima clase, en la práctica integral 6, espero que hayan leído los textos. A ver, vamos a desarrollar este pequeño texto. Dice: según los datos de la ONU, debido a la obesidad a nivel mundial, se reduce el rendimiento en el trabajo y los gastos en sanidad constituyen más de 3.5 billones de dólares, o el 5% del PIB mundial. Una de las causas de esta verdadera epidemia que afecta, según algunos datos, a 300 millones de personas con obesidad y más de 1.000 millones con sobrepeso, a decir de los expertos, es la expansión del modo de vida occidental y uno de sus males, la mala alimentación no saludable o comida basura. Uno de los países que se ha visto obligado a hacer frente a este problema es Qatar, que cuenta con 250.000 afectados. El trabajo sedentario en la oficina y la comida rica en ácidos grasos, sal y azúcar han venido desplazando al tradicional modo de vida activo. Según los datos publicados en el sitio web polycymic.com, hoy en día se diagnostica obesidad a más del 40% de los niños en edad escolar y el 45% de los adultos en este país árabe. Según los datos del informe del Trésor of the Agriculture de 2013 de la FAO, basado en estadísticas del 2008 en Estados Unidos, el 31.8% de la población económicamente activa tiene sobrepeso, mientras que en 1995 este índice fue 2 veces menor. Uno de los países de habla hispana más afectados es México, donde los índices de obesidad ya alcanzan el 32.8%. En 2012, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Oliver Schuster, en su informe proponía una estrategia para limitar la obesidad, que incluía, entre otras medidas prioritarias, la introducción de impuestos a los alimentos poco saludables. Así, un impuesto del 10% a las bebidas no alcohólicas que perjudican a la salud podría reducir las ventas en un 8 o 10%. Sin embargo, las grandes empresas de producción de alimentos y bebidas estimaron estos planes como inoportunos. Entre una de las causas del sobrepeso, los expertos señalan al jarabe de maíz de alta fructosa. John Norris, uno de los especialistas de Foreign Policy, cita el experimento con roedores realizado en la Universidad Ontario de Canadá, que demuestra que el jarabe de maíz de alta fructosa produce los mismos cambios en el comportamiento que la cocaína. Mientras tanto, este jarabe es el ingrediente básico de refrescos que producen compañías estadounidenses como Coca-Cola y PepsiCo, que controlan el 40% del sector, con un volumen total de 532.000 millones de dólares. Muy bien, chicos. ¿De qué me hablan acá? Podemos decir de la mala alimentación, ¿no? O de la obesidad también, ¿de acuerdo? ¿Qué me dicen de la obesidad? Que la obesidad pues ocasiona un bajo rendimiento en el trabajo y gasto de sanidad de 3.5 billones de dólares, ¿no? Después, como ideas secundarias que afiancen esta idea principal, tenemos que la obesidad afecta a 300 millones de personas, ¿no? Y cerca de 1.000 millones tienen sobrepeso. Nos dan ejemplo el país de Qatar, el país árabe de Qatar, con 250.000, dice, afectados, ¿no? Que hacen que ellos tengan, pues, un trabajo sedentario, ¿no? Y una mala alimentación. Ahí el 40% de los niños sufren de obesidad, el 45% de adultos, ¿no? También la padece. Ahora, México también es otro ejemplo de obesidad con 32.8%. Y entre las soluciones que me propone la ONU, ¿no? Para este mal son aumentar los impuestos a los alimentos poco saludables, ¿no? Y también aumentar, pues, o gravar, ¿no? A las bebidas no alcohólicas, ¿no? Con un impuesto del 10%, ¿no? A esas bebidas que perjudican la salud. También se sabe que el jarabe de maíz pues, de alta fructuosa, ¿no?
también es muy nocivo porque experimentan pues, consecuencias como las que si estuvieras consumiendo cocaína, ¿no? Y estas grandes empresas como la Coca-Cola y la Pepsi la utilizan en sus bebidas, ¿no? Pero, ¿no? Ellos pues defienden, ¿no? La elaboración de sus productos, ¿de acuerdo? Y creen que cualquier medida que se tome en torno a ellos es inadecuada, ¿no? Pero son empresas pues que controlan el 40% dice, del sector y mueven dinero con más de 500.000 millones de dólares, pues, ¿no? Muy bien, de eso me hablan en este pequeño texto, ¿no? Ahora, me preguntan, el sentido contextual del término limitar es. Entonces, lo primero que hago es buscar el término limitar. Limitar, lo encontré ahí, ¿no? Dice, en su informe proponía una estrategia para limitar la obesidad. Para limitar la obesidad. O sea, rematar la obesidad no puede ser. Moderar. Arruinarla, peor. Debe ser Moderar. moderar, correcto. Y esa es la respuesta correcta. Para moderar, pues, ¿no? Para que sea un consumo, pues, equilibrado, ¿no? Mesurado. ¿Cuál es la idea principal del texto? A ver, la obesidad y el sedentarismo son productos de la mala alimentación. Podría ser, ¿no? Claro. La alimentación no saludable perjudica el desarrollo económico. También podría ser, ¿no? La obesidad es producto de adoptar el modo de vida occidental. Es producto. No, la C se escapa del tema común. El sedentarismo ocasiona gastos millonarios a muchos países. El sedentarismo, no, de ninguna manera. Está entre la A y la B. Ahí nosotros vamos a encontrar nuestra respuesta. Muy bien. Todos dicen la A. A ver, veamos. La obesidad y el sedentarismo son productos de la mala alimentación. ¿Ya? La alimentación no saludable perjudica el desarrollo económico. Muy bien, y la respuesta correcta, la alternativa A. Correcto, ¿no? Son productos de la mala alimentación, ¿no? Alimentación poco saludable que tiene estos efectos, pues, ¿no? Seguimos. 3. Según el texto es incompatible. A ver, incompatible. No tiene relación con la lectura, veamos. Se ha acordado unánimemente luchar contra el sobrepeso. Se ha acordado unánimemente luchar contra el sobrepeso. Esta creo es la incompatible. Ahí veamos la B. Una gran porción de la población tiene problemas de salud. Esto es verdadero. La alimentación rica en grasa se encuentra bien arraigada. Verdadero también, ¿no? Bien arraigada, pues, ¿no? Todo el mundo lo hace, todo el mundo lo practica, pues, ¿no? La mayoría, la gran mayoría lo practica. La bebida carbonatada Coca-Cola puede ser no saludable. Claro, ¿no? Este también es compatible. Debe ser la alternativa A, la respuesta adecuada. Se ha acordado unánimemente luchar contra el sobrepeso. No, unánimemente, pues, y acá no tenemos ningún acuerdo, pues, ningún pacto para poder afirmar que esto es compatible, pues, ¿no? O no me lo dice el texto. Inferencia. Se infiere del texto que los productos de alimentos basura, ¿ya? Están confabulados con los políticos de cada país. Que los productores de alimentos basura, ya, están confabulados. No, consideran que no deben pagar ningún impuesto. Son indiferentes con la salud de los consumidores. Deben pagar impuestos ya que perjudican la salud. Deben pagar impuestos como si en el texto nos dijeran que no pagan. Y en el texto me dice que pagan impuestos. Una cosa es que le deberían aumentar los impuestos. A ver, consideran que no deben pagar ninguno. No, ellos, al contrario, pues, ¿no? Están confabulados, no, y debe ser la C. Son indiferentes con la salud de los consumidores. O sea que no les importa, pues,
no les importa de ninguna manera los efectos que puede ocasionar pues la venta de sus productos, pues, ¿no? Que está comprobado que son muy nocivos para la salud. 5. Si los países de Oriente desdeñaran las costumbres alimenticias no saludables de Occidente, entonces es probable que, ¿ya? Si los países de Oriente desdeñaran las costumbres alimentarias no saludables de Occidente, ¿para qué? Oriente comience a expandirse hacia Occidente. No, pues, la gran empresa de comida saludable fracase. Pero ¿cuál comida saludable? Pues no, de ninguna manera. El gasto en salud en esos países sea casi nulo. O sea que no gasten en salud. La Coca-Cola no sea apreciada en esos países. Muy bien, y debe ser la alternativa de, pues, ¿no? Claro, si desdeñan las costumbres, ¿no?, alimenticias, entonces este producto sería, pues, no aceptado, pues. ¿De acuerdo, chicos? Entonces debe ser la alternativa de la respuesta adecuada. Bien, jovencitos, nos vamos al texto 2 y al texto 3, ¿no? A ver, voy a dar unos minutitos para que ustedes lo lean, ¿de acuerdo? Lo lean y marquen sus alternativas. Luego hacemos un pequeño resumen y doy las respuestas que a mi parecer son las correctas, ¿no? Si hay alguna duda, con toda confianza pueden escribirlo en el chat y lo volvemos a la pregunta y lo analizamos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, a trabajar el texto 2 y 3. A ver, les voy a dar unos 6 minutitos, a ver. La corrección. A ver, veamos, ¿qué nos dice? La frase tener dos dedos de frente para referirse a una persona juiciosa tiene una explicación desde la neurociencia. En el lóbulo frontal reside nuestra capacidad para planificar, tomar decisiones y es también el lugar donde se graban las normas sociales. En definitiva, podría decirse que esta zona del cerebro es la que nos ennoblece o no. Cuando esta zona se ve afectada, la personalidad cambia. Fue lo que le sucedió en 1848 a Felix Gain, un joven de 25 años empleado del ferrocarril de Nueva Inglaterra. Gage era un capataz, tenía a su cargo a varios operarios. Su trabajo consistía en abrir el camino de la futura línea de ferrocarril con explosivos. Entre sus funciones estaba la de colocar cargas explosivas en agujeros taladrados en las rocas para removerlas. Rellenaba el agujero con pólvora, colocaba un detonador y lo tapaba con arena, que después aplastaba con una barra de hierro. Pero la mañana del 13 de septiembre, mientras trabajaba, algo falló. La pólvora detonó antes de tiempo y la barra de hierro que utilizaba atravesó su cabeza. Entró por la mejilla izquierda y salió por la parte superior del cráneo. La barra pesaba 5 kilos. Medía más de 1 metro de largo y 2,5 centímetros de diámetro. Gay quedó tendido en el suelo, algo aturdido, aunque no llegó a perder el sentido. Incluso tuvo humor para bromear con el médico que lo atendió más tarde. Doctor, aquí tiene trabajo, le dijo. A pesar del agujero de su cabeza, se recuperó aparentemente sin secuelas. Podría caminar, hablar correctamente, no tenía ninguna zona paralizada y su inteligencia no parecía afectada. Sin embargo, los que lo conocían se dieron cuenta de que algo había cambiado. Ahora era descuidado en su trabajo, del que finalmente le expulsaron. Se volvió impertinente y grosero. Gay ya no era Gay, decían sus amigos. ¿Qué había pasado? La barra había lesionado parte del lóbulo frontal de su cerebro, justo lo que está detrás de la frente. Como ahí residen la capacidad de planificación, la toma de decisiones y también está implicada en el juicio moral, las cosas empezaron a ir mal para Gay. Este hombre del que podía decirse antes del accidente que tenía 2 dedos de frente, según le describen quienes lo conocían bien, ahora se había convertido en una persona poco juiciosa. Este famoso caso, estudiado en todas las facultades de Medicina y Psicología, fue la primera evidencia de que las normas éticas y sociales quedan grabadas en nuestro cerebro y que podían perderse por una lesión. Muy bien. A ver, ¿de qué nos hablan? De la explicación, ¿no? De la expresión tener 2 dedos de frente, ¿no? Desde el punto de vista de la neurociencia, ¿de acuerdo?
Entonces, acá, ¿no? Me dicen que en el lóbulo central reside nuestra capacidad para planificar, tomar decisiones y almacenan todo lo que son reglas y normas sociales, ¿no? Entonces, la neurociencia explica cómo el lóbulo frontal logra almacenar todas estas capacidades, pues, ¿no? Y no solo para planificar y tomar decisiones, sino también graba todo lo que son reglas, normas sociales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se daña, dice el lóbulo frontal, se afecta la conducta y la personalidad, ¿no? Y también, pues, se pierde la noción de lo que son las normas éticas y sociales, ¿no? Que siempre van a estar grabadas, pues, en nuestro cerebro, y con una lesión en esa parte, ¿no? Pueden dañarse, ¿no? Y esto lo explica, pues, a través de este ejemplo, de este capataz, ¿no? Que por un accidente de trabajo, pues, se vio dañada el lóbulo frontal y aparentemente no había tenido secuelas, ¿no? Pero ya cuando comienza a trabajar ya, ¿no? Comienza a tener otro tipo de comportamiento, a ser impertinente, poco juicioso, ¿no? Y ya parecía que era otra persona, ¿no? Entonces ya con esto ¿cómo le puedo decir? Se ejemplificó bien, ¿no? La función que cumple el lóbulo frontal. ¿De acuerdo? Y que cualquier daño, ¿no? En esa zona puede afectar nuestra conducta, ¿no? Y hacer que se pierdan ciertas normas o reglas, ¿no? Que ya están establecidas y que se almacenan en el cerebro. Muy bien, de eso me hablan en este pequeño texto. Ahora, el texto se centra fundamentalmente en el esclarecimiento de las funciones del lóbulo frontal a la luz de un accidente. No, en eso no se centra. Un caso de lesión del lóbulo frontal ampliamente estudiado por la medicina. Tampoco. La elucidación, o sea, la aclaración lingüística de tener dos dedos de frente a raíz de un accidente. No, y debe ser la alternativa D, pues, ¿no? Una explicación neurocientífica de la expresión tener dos dedos de frente, ¿no? En el último párrafo, el término perderse puede ser reemplazado por extraviarse. ¿Qué me dice acá de perderse? Y podían perderse por una lesión. A ver, extraviarse. No. Evaporarse. Evaporarse por una lesión. No. Y debe ser desvanecerse. ¿No? O sea, diluir, se diluye, desaparece. ¿No? Atenuarse tampoco, porque cuando se atenúa se baja la intensidad, se baja la fuerza de algo. O sea, esas perderse ahí se refiere a que se desvanece, se diluyen, ¿no? Se infiere que antes del accidente, Pils Gates era muy incompetente con su trabajo. No. Impertinente y sumamente grosero. Tampoco. Un capataz que vivía en Inglaterra. Una persona amable, claro, debe ser la de una persona amable y responsable, pues, ¿no? Cuidadosa, ¿no? Idónea para su trabajo, competente. La 9. Según el texto, es incompatible aseverar que el lóbulo frontal del cerebro ha sido escasamente estudiado por los neurólogos. Es la región donde se graban las normas sociales, eso es verdadero. Permite el control conductual, verdadero. Se encarga de la toma, verdadero. Y debe ser la alternativa A. Ha sido escasamente, no, pues, escasamente no, porque me están dando ahí una explicación, ¿no? Meticulosa, ¿no? Con un ejemplo claro de cómo puede ser alterado la conducta, ¿no? Y el olvido de las normas por el daño de esta zona del cerebro. Y la número 10.
Si se practicara una ablación de los lóbulos prefrontales del cerebro con el fin de tratar la depresión, probablemente el paciente intervenido, a ver, si se ve una ablación es corte, separación, ¿de acuerdo? De los lóbulos prefrontales del cerebro con el fin de tratar la depresión, probablemente el paciente intervenido manifestaría secuelas en cuanto a motricidad, o sea, movimiento. Revelaría la pérdida del sentido del humor. Presentaría cero cambio de personalidad, se transformaría en un hombre muy locuaz. ¿Y qué es locuaz? Parlanchín, hablador. Y debe ser la alternativa C, pues, ¿no? Presentaría serios cambios de personalidad, pues, ¿no? O sea, de conducta. ¿De acuerdo, chicos? Debe ser la alternativa C la respuesta correcta. Felicitar a todos los que han acertado, pues, en sus respuestas. Veo que en el chat mandan sus respuestas, ¿no? Y está muy bien, pues, los que han atinado, ¿de acuerdo? Porque sencillamente, si recién han leído el texto, le estoy dando un tiempo muy mínimo, pues, ¿no? Para que lo lean y puedan dar una respuesta adecuada. Por eso, felicitar a todos los que han acertado, ¿no? Lo están haciendo muy bien. A ver, vamos con el texto 3. Hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial asistimos a una batalla entre dos poderosas ideologías. Para los colectivismos, nazismo, comunismo, lo esencial era la sociedad, mientras que el hombre solo era importante en la medida en que le servía. Luego, el conflicto se planteó entre las ideologías comunista y liberal. Esta última adoptó la perspectiva contraria al colectivismo. Exaltó a un individuo insolidario que buscaba su propio bien y aplicaba la ley del más fuerte, desentendiéndose del bien común. La idea era defender al único y su propiedad. Estas dos ideologías generaron poderosísimos movimientos sociales y políticos que decidieron, de forma a veces muy trágica, la historia del siglo XX. Frente a ese escenario, muchos intelectuales buscaron una alternativa capaz de superar esa disyuntiva implacable. Y se recurrió para ello al concepto de persona entendida como un ser digno por sí mismo, pero que, para alcanzar su plenitud, debe abrirse y entregarse a los demás. El personalismo es, pues, una antropología que surge en Europa con el objetivo de ofrecer una alternativa al individualismo y al colectivismo. Frente al liberalismo que exalta a un individuo meramente autónomo, el personalismo remarca el deber de la solidaridad del hombre con sus semejantes y con la sociedad. Y frente a los colectivismos que supeditan la persona a valores abstractos como la raza, el nazismo o la revolución, el comunismo, remarca el valor absoluto de cada persona concreta e individual. Emmanuel Moore es el fundador de la filosofía personalista y a la escuela que creó se le denomina hoy personalismo comunitario. A esa corriente fundamental se han añadido después un conjunto notable de filósofos creando un legado cultural ciertamente importante. Desde un punto de vista técnico, el personalismo sostiene como tesis central que la noción de persona es la categoría filosófica esencial en la elaboración de la antropología y que solo se puede tratar adecuadamente con conceptos específicos extraídos a partir de la experiencia. Además, concede especial relevancia a un amplio abanico de temas, algunos de los cuales son muy novedosos y están parcialmente inexplorados. Cabe destacar, entre otros, los siguientes: el carácter irrepetible de cada persona, la afectividad, el amor, las relaciones interpersonales, la corporalidad, la dualidad de la realidad personal expresada en el varón y la mujer, el carácter narrativo de la existencia, el carácter solidario de la persona, la primacía de los valores éticos y religiosos, su apertura intrínseca a la trascendencia, etc. La filosofía personalista resulta hoy de especial trascendencia al ofrecer una visión integral y fuerte de la persona en un mundo fragmentado y escéptico. Escéptico quiere decir, pues, desconfiado, ¿no? En duda de todo. Los personalistas trabajan actualmente en la difusión de las obras de sus principales representantes, en la profundización técnica de sus nociones principales y en la aplicación y desarrollo de su perspectiva en nuevas áreas como la bioética, la filosofía del derecho, la psicología, etc. Muy bien. A ver.
texto 3. Muy bien. Acá, ¿de qué me hablan? Me hablan, en primer lugar, de dos ideologías, ¿no? Cada una defendiendo, pues, su punto de vista, ¿no? Su tesis, ¿no? Sus fundamentos. La ideología colectivista, ¿no? Que dice que lo esencial era la sociedad, ¿no? El hombre era importante en el aspecto en que sencillamente sirva a ella. Y luego viene la ideología liberal, ¿no? Que el individuo busca su propio bien, ¿no? Y aplica la ley del más fuerte, ¿no? Despreciando o desdeñando el bien común. O sea, solo busca sobresalir él, ¿no? A pesar de todo, sin importarle, pues, los demás. Entonces tenemos esas dos ideologías, ¿no? Y frente a este escenario, ¿no? Nace una tercera ideología que viene a ser como un equilibrio entre estas dos, pues, ¿no? Y que es el personalismo, ¿no? Que busca resaltar a la persona, ¿no? Y que para alcanzar su plenitud debe, pues, estar familiarizado, ¿no? O vincularse con los demás, ¿no? Debe entregarse a los demás, debe ser solidario, ¿no? Solidario con sus semejantes y con su entorno, con el sitio donde se desenvuelve. Y recalca el valor absoluto, pues, de cada persona. De ahí va afianciándose esta nueva forma de pensamiento con temas, pues, extraídos a través de la experiencia, ¿no? Y cabe resaltar que ellos van a defender, pues, el carácter irrepetible de cada persona, ¿no? La afectividad, el amor, las relaciones interpersonales, el carácter también solidario de cada persona, la primacía de los valores éticos y religiosos, ¿no? Bien, de eso me hablan en este pequeño texto, ¿no? De estas tres ideologías, ¿no? Una de ellas, pues, que es el equilibrio de las otras dos para buscar un desarrollo pleno, completo del hombre. Ahora, medularmente el texto aborda, ¿no? Aborda, trata, pues, ¿no? Los efectos globales de los conflictos entre las máximas ideologías del siglo pasado. No, los efectos globales no. Y debe ser la alternativa C acá. La antropología personalista como una superación del colectivismo y el individualismo. ¿De acuerdo? ¿Cuál de los siguientes enunciados es incompatible con el texto? A ver, la filosofía personalista tiene un indeleble carácter antropológico. Sí, claro que sí. La A es verdadera. La clonación humana es un tema de interés para el... Claro que sí, ¿no? La visión personalista objeta centrarse en los intereses individuales. Sí, claro, siempre busca el bien común. El liberalismo es una denuncia contra el sentido de la propiedad. No, no es una denuncia contra el sentido de la propiedad de ninguna manera, pues, ¿no? Ahí ya estamos hablando de otro tema, pues, ¿no? Y debe ser la alternativa de la respuesta adecuada. A, B y C son compatibles porque tienen que ver con el concepto de ideología personalista. Se infiere de lo sostenido en el texto que el personalismo desemboca en una ética concreta. Sí, eso sí lo puedo inferir. La filosofía personalista es abstracta y abstrusa. No, pues abstrusa no puede ser de ninguna manera. El liberalismo busca primordialmente el bien común. No, falso, pues, ¿no? El bien propio. La filosofía personalista no desarrolla temas, como que no desarrolla temas nuevos, al contrario, ¿no? Se enriquece de esos temas nuevos para poder afianzarse. Y debe ser la alternativa a la respuesta adecuada. El personalismo desemboca en una ética concreta. Simonir hubiera pensado que la persona alcanza la plenitud cerrándose en sus propios intereses, coincidiría con el liberalismo, pues, liberalismo. Tiene que ser la alternativa C. Si el liberalismo defendiera el ideal de la solidaridad humana,
A ver, ya. ¿Sería diametralmente opuesto a los ideales colectivos? No, diametralmente no. ¿Sería esencialmente incompatible con el personalismo? Tampoco. ¿Tendría que aceptar la existencia de un ser superior? No, nada que ver. ¿La crítica formulada por Munier no sería incorrecta? Sí, la crítica formulada por Munier sería incorrecta, pues, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el liberalismo, pues, lo que busca, ¿qué cosa? Es el bien propio, a costa de los demás, sin importarle, pues, el resto. ¿De acuerdo? Entonces debe ser la alternativa de la respuesta adecuada. Muy bien, chicos, nos vamos al texto 4. Texto 4. A ver, le voy a dar unos minutitos para resolverlo. Cualquier pregunta, por favor, a través del chat. Cualquier duda. Siempre lo reviso. Ahí vamos a ver. Muy bien, ahí tengo su respectiva respuesta. Alguna consulta con toda confianza, también le respondo por el chat o acá abiertamente. Nos vamos al texto 4, chicos. Unos 4 minutitos para que ustedes lo hagan, para terminar con esta primera parte. Me dice, en los orígenes de los pueblos, la poesía cumple el rol de la prensa, la radio, la televisión y la historia. Da noticias de hechos presentes o pasados. Conforme van pasando los siglos, los oyentes primigenios se van transformando en lectores y van advirtiendo que tan importante como aquello que se dice es la forma como se dice, es la percepción del estilo. Hubo un momento cuando se produjo una ruptura entre la sociedad y los poetas. Muchos de ellos no encuentran satisfacción sino en su propio canto. La poesía ya no expresa la totalidad, sino la fragmentación. Ya no es un asunto colectivo, sino un acto privado. La gran poesía moderna nace de la desazón. Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé son los poetas que expresan mejor ese desconcierto. En el siglo XX, los grandes acontecimientos sociales, las revoluciones y las guerras provocan nuevamente un acercamiento entre la poesía y los ciudadanos. Puede decirse que hay una tradición de manejo sabio del verso, pero los poetas que parecen mejores son aquellos que mezclan lo individual con lo colectivo, la historia privada con la historia pública, lo íntimo y secreto con el interés de todos. Mejor poeta es el que tiene algo que decir a más personas. De esta estirpe César Vallejo, independientemente de su nacionalidad y de su lengua materna, sus versos son capaces de conmover a los hombres de todas las latitudes. Hay algo de universal en cada línea que escribe y que un lector sabe reconocer como suyo. Muy bien, chicos, ¿de qué me hablan acá? De la poesía, pues, ¿no? Me dicen que en un principio la poesía cumplía un papel de comunicación, ¿no? De lo presente y lo pasado, ¿no? Luego me dice que hubo una ruptura entre la sociedad y los poetas, ¿no? La poesía se vuelve privada y expresa fragmentación, ¿no? Y luego me dicen que la gran poesía nace de una desazón, de un malestar de los poetas, ¿no? Y en el siglo XX, ¿no? Los grandes pues, acontecimientos sociales, las guerras, las revoluciones provocan pues un acercamiento entre los poetas y los ciudadanos, ¿no? Hay un manejo erudito del verso, ¿no? Los mejores poetas son aquellos pues que mezclan lo individual con lo colectivo, la historia privada con la pública, lo íntimo, lo secreto con el interés de todos. Y luego me dicen que de estos grandes poetas, ¿no? Es Vallejo, pues, ¿no? Que con sus versos es capaz de conmover, ¿no? A cualquier hombre, ¿no? De cualquier latitud o de cualquier nación, ¿no? Bien, de eso me hablan en este pequeño texto. Ahora me dicen, en el texto, el sentido de la palabra rol. Ahí está. En los orígenes de los pueblos, la poesía cumple el rol, ¿no? O sea, cumple el papel, ¿no? Entonces sería el orden. El orden, no. La propuesta, la acción. Y debe ser la función, pues,
¿De acuerdo? La alternativa D. Debe ser la función, cumple la función. El autor se refiere principalmente a los orígenes míticos de la poesía y su desarrollo en los últimos siglos. Los orígenes míticos, no. La desazón que caracteriza a los representantes de la poesía moderna. La diversa percepción del estilo poético según los diversos medios. La relación entre la poesía y la sociedad a lo largo del tiempo. Y esa debe ser la respuesta, la alternativa D. La relación entre la poesía y la sociedad a lo largo del tiempo, ¿no? Me hablan desde el principio y acaban en la actualidad, pues. Señala el enunciado que es incompatible. A ver, al inicio la poesía cumple el papel de transmitir noticias. Verdadero, verdadero. La excelencia poética se reduce al manejo del verso. Se reduce, o sea, se limita al manejo del verso. Esa creo es la falsa. Baudelaire expresa un sentimiento de desasosiego. Sí, sí, la C es verdadera. La poesía de Vallejo logra conmover a diversos lectores. Claro que es verdadera. Debe ser la alternativa B, la respuesta pues incompatible, inapropiada. La poesía de Vallejo tiene un carácter universal porque expresa el valor de la poesía moderna. Maneja con suma propiedad el ritmo del verso, engarza lo individual con lo colectivo, es capaz de transformar al lector en oyente, ¿no? Y debe ser la C, engarza lo individual con lo colectivo, ¿no? Que es una característica de este tipo de poetas, pues de los nuevos poetas. Si un poeta expresara una poesía imposible de comprender por personas de otras nacionalidades, no podría manejar con propiedad los versos. No, eso no es una limitación de su capacidad, pues, ¿no? Desarrollar el rol de la prensa, hallar satisfacción en su arte, y debe ser la D, alcanzar un nivel ecuménico. ¿Y qué es ecuménico? Ecuménico es mundial, ¿de acuerdo? Mundial o global. Entonces, si uno expresara una poesía imposible por personas de otras nacionalidades, pues no llegaría a ellos, pues, ¿no? Debe ser la alternativa D. Muy bien, chicos, ahora nos vamos a la sinonimia contextual, ¿no? En la sinonimia contextual, pues, de acuerdo a la oración, me proponen un término, el cual debo reemplazar con otro que no altere la intención comunicativa. A ver, veamos. Me emocionó que me acompañe mi dilecto amigo en un día tan importante para mí. ¿Cuál será la respuesta? Me emocionó que me acompañe. ¿Cuál? Estimado. Estimado, correcto, y esa es la respuesta, ¿no? Estimado, apreciado, ¿no? Excelente no puede ser, ¿no? Insigne, o sea, insigne es famoso, pues renombrado, nada que ver. Nuevamente lo embelecaron por ser tan ingenuo, por ser tan inocente. A ver, lo embelecaron, no embelezaron, porque cuando te embelezan, te maravillan, pues estás encantado. Lo embelecaron. ¿Embaucaron? Y debe ser embaucaron. Muy bien, ¿no? ¿No? Embaucaron. ¿Por qué es embelecaron? Es engañar a una persona con artificios y falsas apariencias, pues, ¿no? Lo embaucaron. Correcto. El jurado no se mostró ecuánime en su decisión, ya que favoreció a un participante. No se mostró ecuánime. Fíjense, ya que favoreció a un participante. Ahí tenemos la pista. Equitativo. ¿Cuál? Equitativo. Muy bien, equitativo, pues, ¿no? ¿Qué es el equitativo? La persona justa, pues, ¿no? Entonces no se mostró justo. Muy bien. Nuevamente hay una víctima producto de la agresión de un esbirro. La ciudad, al parecer, está en manos de las mafias. ¿Delincuente? Esbirro. A ver, vamos a ver qué es esbirro. Listo. ¿Qué viene a ser un esbirro? ¿No? Un esbirro
es una persona, ¿no? Que hace cualquier cosa a cambio de dinero. Ese es un esbirro. Entonces dice, nuevamente hay una víctima producto de la agresión de un esbirro. O sea, alguien que le pagaron, ¿no? Para que lo agreda. La ciudad, al parecer, está en manos de las mafias. O sea, producto de la agresión de un profe, de un delincuente, pero delincuente ya es un término muy general, pues, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la adecuada? No puede ser Mercenario. delincuente. Muy bien, y debe ser mercenario, correcto. ¿Qué es un mercenario? Es un hombre que a cambio de dinero, ¿no? realiza acciones violentas o realiza amenazas, pues, de quien lo mande, pues, ¿no? O en otras palabras, un mercenario es aquel que hace todo, pues, a cambio de dinero. ¿No? Por decir, yo puedo decir, ese profesor es un mercenario de la educación. ¿Qué estoy diciendo? Es un mercenario de la educación. Que sencillamente él enseña, pero a cambio de Dinero. dinero, sencillamente, ¿no? No lo hace por otro motivo. No le pagan, sencillamente no lo hace, no trabaja. Y debe ser mercenario. Bravucón, ¿a quién llamó bravucón? ¿Quién será el bravucón? A los abusivos. Abusivos, por ahí, por ahí, por ahí. No seas bravucón. No seas abusivo. Y el bravucón se le dice al fanfarrón, ¿de acuerdo? No, presumido. Claro, al que habla de más, ¿no? Fanfarrón. ¿Y quién es el enajenado? ¿A quién se le dice enajenado? El que vende. El que vende. ¿El que vende qué? El comerciante, puede ser un enajenado, el que vende, me dicen. Enajenado se le llama a la persona que ha perdido la razón. El enajenado es el loco, el demente, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos. 25. No podemos seguir soportando la inexia de nuestros gobernantes que van de error en error. Inepcia. Sinónimo de inexia. Ineptitud. Muy bien, correcto, porque la inexia es la incapacidad, la estulticia, la ignorancia, o sea, ineptitud, pues, ¿no? A ver, ¿qué es dilapidación? ¿Qué es dilapidar? Derrochar. Muy bien, derrochar, malgastar, sobre todo los bienes públicos, ¿no? Muy bien, y soberbia, sabemos lo que es la soberbia. Acá la respuesta correcta es la alternativa A. 26. Por lo general obtenía muy buenas notas en sus trabajos, porque era muy escrupuloso al hacerlos. Escrupuloso. Cuidadoso. Claro que sí. Cuidadoso, meticuloso, puntilloso. Es el escrupuloso. ¿De acuerdo? 27. Vestía con un uniforme pulcro que lo diferenciaba de todos los uniformes manchados. Pulcro. ¿Cuál es la respuesta? Fácil. Vestía con un uniforme pulcro que lo diferenciaba de todos los uniformes Impoluto. manchados. O sea que ese uniforme estaba pues limpio, impecable. Y debe ser Impoluto. impoluto, claro, pues, ¿no? 28. Tuvo que desdecirse ya que nadie lo apoyaba. Rectificarse. Claro que sí, ¿no? Desdecirse es rectificarse. 29. No soportó su desdén y se puso a llorar. No soportó su desdén y se puso a llorar.
¿Qué significa? Desprecio. Claro, y tiene que ser desprecio, pues, desprecio, rechazo, ¿no? Indiferencia. ¿Y qué es la desidia? En la alternativa está nuestra palabra desidia. Es el desgano, la pereza, y una afrenta ya sabemos que es un insulto, un agravio. A ver, estaba cansado de sus befas, por ello le llamó la atención. Estaba cansado de sus befas. Estaba cansado ¿de qué? ¿Qué es una befa? Sinónimo de mofa. Burla. Claro, y la respuesta debe ser la alternativa C. Estaba cansado de sus burlas, pues, ¿no? De sus ironías, de sus sarcasmos, así que le llamó la atención. Muy bien, jovencitos, nos vamos entonces al texto 5. Vamos a realizar el texto 5, rapidito, a ver una leída automática, 3 minutitos, y hacemos la corrección para terminar la práctica. Es entender con todo detalle la teoría de Empédocles sobre los 4 elementos. No. Debe ser la alternativa D. El acto de fumar como una necesidad de unirnos con el fuego primordial, ¿no? ¿Por qué? Porque los 4 elementos son la base, ¿no? de la vida, ¿no? Y debemos tener contacto con ellos, ¿no? Según Empédocles. En virtud de la teoría de los elementos primordiales se colige el texto que, se colige, se deduce. Los practicantes de nado sincronizado conocen la formulación de la teoría empedocliana. No. El arte de la labranza tenía antiguamente un significado religioso asociado a la tierra. Sí. Los agnósticos creen que no tienen necesidad de contacto vital con el aire ni con el agua. No, no. Eso se hace en relación al fuego. Basta comprar un paquete de cigarrillos para establecer que el contacto religioso con el fuego. Basta con comprar, no. Tienes que sentir el placer de fumar, pues, ¿no? Y debe ser la alternativa B. El arte de la labranza tenía antiguamente un significado religioso asociado a la tierra, pues, ¿no? Eso sí lo puedo deducir. En el texto el término arredar tiene el sentido de inculcar, atizar, amedrentar, retroceder, y debe ser amedrentar, pues, ¿no? Amedrentar, que sería, pues, intimidar, atemorizar. Bien, chicos, nos acabó la hora, el texto 7 y el vocabulario que diga relacionando la definición con el término respectivo, queda como una pequeña tarea. Nos vemos la próxima semana, chicos. Gracias por escucharme. Que tengan un buen día. Unas buenas noches, que digan, ¿no? Siempre tú ni